Enter correct password to activate the program. Ho, ho, ho! Televisa presenta. Primero vamos a empezar con las características generales del Plasmodium sp. La literatura nos menciona que las diversas especies de Plasmodium pueden ser separadas y diagnosticadas basándose en las características morfológicas y el modo de desarrollarse durante la fase eritrocitaria en el hombre. En el Plasmodium vivax es un hematozoario el cual no tiene organelos de locomoción. Como bien sabemos, quiere decir que no está flagelado y tampoco ciliado. Tiene una forma irregular de trozozoito y merozoito. El esporozoito se introduce en el vector que va a ser el mosquito Anopheles. El organismo que produce el paludismo es un protozoario del género Plasmodium perteneciente al filium Apicomplexa. La característica que lo define en este subfilo es la compleja disposición de sus estructuras apicales conocidas como complejo apical, formando principalmente por rhoptrías y micronemas, los cuales participan en la entrada del parásito a la célula blanca y permanecen en las etapas que no son invasivas. Hasta la fecha se conocen más de 100 especies del Plasmodium que infectan mamíferos, aves y reptiles, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, tenemos también lo que es la epidemiología del Plasmodium sp. Bien, la incidencia mundial de la malaria está distribuyéndose de manera muy amplia. Aún así, hay más de 200 millones de casos y más de medio millón de muertes al año, las cuales el 90% se debe al Plasmodium falciparum. Por otro lado, no existe ninguna vacuna comercial contra la malaria, como podemos ver ahorita el caso de COVID, a pesar de los múltiples ensayos que se han realizado desde hace varias décadas. Las consecuencias clínicas de la malaria y en particular la prevalencia es la anemia. Dependen de la intensidad de la transmisión de esta. Las principales determinantes van a ser la densidad, la longevidad, los hábitos de mordedura y la eficiencia de los mosquitos vectores locales. Esto nos quiere decir que en entornos de alta transmisión las personas pueden recibir hasta una picadura infecciosa por día, por lo que toda la población se infecta rápidamente. Por el lado contrario, en entornos de baja transmisión, la malaria sintomática y la anemia resultante pueden ocurrir en todas las edades. La resistencia a los medicamentos antipalúdicos que provocan infecciones recrudescentes aumenta la prevalencia y la gravedad de la anemia palúdica. Además, la epidemiología también nos menciona que dependiendo del tipo de la especie del Plasmodium es como se va a caracterizar o se va a diferenciar. Por ejemplo, tenemos lo que es el Plasmodium vivax, especie difundida tanto en las regiones tropicales como en las templadas y subtropicales. Esta es la responsable del 40% del paludismo a nivel mundial. Plasmodium ovale se encuentra principalmente en África tropical, aunque ha sido citada por su presencia esporádica en otras regiones. Plasmodium falciparum. Esta especie ampliamente distribuida tanto en zona tropical como zona subtropical, representa el 50% de los casos de paludismo. Y, por último, pero no menos importante, Plasmodium malariae, especie propia de las regiones tropicales y subtropicales, al igual que las anteriores, pero es responsable del 7% del paludismo mundial. Dato importante de todo esto es que actualmente, esta semana, por parte de lo que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica,
ha notificado acerca de un brote de 20 casos de paludismo que han sido registrados en la localidad de San Pedro del municipio de Tepanantepec de la región del Istmo de Oaxaca. ¿Esto a qué se debe? Como bien ya se mencionó en la epidemiología, ha sido porque en la región de Sudamérica no ha sido erradicada totalmente lo que es el paludismo o malaria. México, al ser una región o al ser un país donde transita mucha gente inmigrante, pues obviamente obtenemos lo que son casos que vienen de una zona extranjera o vienen de personas que pasan por aquí. Se ha registrado que en lo que es el estado de Oaxaca, tanto como lo que es Chiapas, incluido Tabasco, se han registrado casos autóctonos y casos que son de fuera. Esto llama la atención porque, pues, como vemos, al ser una enfermedad de alto contagio, pues obviamente es una alerta epidemiológica. Fisiopatología y ciclo vital. Los elementos básicos del ciclo vital son iguales para todas las especies de Plasmodium. La transmisión comienza cuando el mosquito Anopheles hembra se alimenta de una persona con paludismo e ingiere sangre contaminada con gametocitos. Durante las siguientes 1 a 2 semanas, los gametocitos se reproducen en forma sexual dentro del mosquito y producen esporozoides infecciosos. Cuando el mosquito pica a otro ser humano, inocula esporozoides que alcanzan el hígado rápidamente e infectan a los hepatocitos. El parásito madura para convertirse en esquizonte tisular dentro del hepatocito. Cada esquizonte produce entre 10.000 y 30.000 morozoitos, que se liberan al torrente sanguíneo entre 1 y 3 semanas después, cuando el hepatocito se rompe. Cada merozoito puede invadir un eritrocito y allí transformarse en un trofozoito. Los trofozoitos crecen y la mayoría se convierten en esquizontes eritrocíticos. Los esquizontes producen más merozoitos que 48 a 72 horas más tarde se destruyen y se liberan en el plasma. Poco después, estos merozoitos invaden nuevos eritrocitos y reinician el ciclo. Algunos trofozoitos se convierten en gametocitos que son ingeridos por un mosquito anófeles. Se someten a una unión sexual en el intestino del mosquito, se convierten en ovoquistes y liberan esporozoitos infecciosos que migran a las glándulas salivales. Ciclo vital del Plasmodium o ciclo vital del paludismo. El ciclo vital del paludismo inicia por una picadura de un mosquito hembra Anopheles que está infectada. Esta picadura inyecta los parásitos que causan paludismo en la sangre, a través de la cual se desplazan las células del hígado. En las células del hígado, los parásitos se multiplican. Las células más tarde se revientan, dejando sueltos miles de nuevos parásitos que pasan a infectar más glóbulos rojos. Siendo más exactos, el ciclo viral del parásito del paludismo requiere 2 huéspedes. Al alimentarse de sangre, el mosquito infectado inocula esporotocitos en el huésped humano. Los esporotocitos infectan a los hepatocitos. Allí, los esporotocitos maduran para convertirse en esquizontes. Los esquizontes se rompen y liberan merozoitos. Esta replicación inicial en el hígado se denomina ciclo exoeritrocítico. Los merozoitos infectan a los eritrocitos. Allí, el parásito se multiplica por vía sexual. Los merozoitos se convierten en trofozoitos anulares, algunos maduran en esquizontes. Los esquizontes se rompen y liberan merozoitos. Algunos trofozoitos se diferencian en gametocitos. Durante la picadura, el mosquito Anopheles ingiere los gametocitos macho y hembra, que ingresan en el ciclo esporongónico. En el estómago del mosquito, los microgametos penetran en los macrogametos y forman cigotos. Los cigotos adquieren movilidad, se alargan y se desarrollan ovocinetos. Los ovocinetos invaden la pared del intestino medio del mosquito, donde se convierten en ovoquistes. Los ovoquistes crecen, se rompen y liberan esporotocitos, que migran a las glándulas salivales del mosquito. La inoculación de los esporozoitos en un nuevo huésped humano perpetúa el ciclo vital del parásito del paludismo. Los síntomas de la malaria
pueden ser fiebre, escalofríos, sensación general de malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómito, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular o articular, fatiga, respiración rápida, frecuencia cardíaca acelerada y tos. En algunas personas con malaria experimentan ciclos de ataque. Un ataque comienza por lo general con temblores y escalofríos, seguidos de fiebre alta y sudoración, y un regreso a la temperatura normal. Los signos y síntomas de la malaria suelen aparecer unas pocas semanas después de que lo haya picado un mosquito infectado. Sin embargo, algunos tipos de parásitos de malaria pueden permanecer latentes en el cuerpo hasta por un año. Por otro lado, en la malaria no complicada, el clásico pero raramente observado ataque de malaria dura de 6 a 10 horas. Consiste en 3 etapas, que es la etapa fría, que se caracteriza por escalofríos, la caliente, que es manifestada por fiebre, cefalea, vómitos y convulsiones en niños pequeños, y la diaforética, que es caracterizada por sudoración, retorno de la temperatura corporal normal y cansancio. Comúnmente el paciente se presenta con una combinación de los siguientes signos y síntomas, que son fiebre, escalofríos, diaforesis, cefalea, náuseas, vómito, mialgias, malestar general y esplenomegalía. Los menos frecuentes y más asociados con infección por Plasmodium falciparum son hepatomegalia e ictericia leve. El huésped es inmune, aunque la infección previa produce respuestas inmunes de tipo celular y humoral demostrables, estas no son totalmente protectoras. Sin embargo, la presentación clínica de la malaria entre las personas inmunes es típicamente menos severa que en no inmunes. Hasta un 80% de huéspedes inmunes con parasitemia pueden ser totalmente asintomáticos. La malaria severa ocurre cuando las infecciones por Plasmodium falciparum son complicadas por fallas en órganos o anormalidades sanguíneas o metabólicas. En la práctica clínica, cualquier paciente con sospecha de malaria que demuestre postración, deterioro del estado de conciencia, convulsiones, manifestaciones de shock, disminución en el gasto urinario, distrés respiratorio o sangrado anormal, debe de ser tratado como una emergencia. Por otro lado, algunos autores argumentan que el caso del viajero que se presume no inmune y que se presenta con cuadro de fiebre sin hallazgos de severidad, pero con un parasitemia por Plasmodium falciparum del 2% o más, debe ser considerado seriamente, ya que el deterioro puede ocurrir rápidamente en algunas ocasiones inesperadas. Manifestaciones de Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum causa la enfermedad más grave debido a sus efectos microvasculares. Es la única especie que puede producir la muerte si no se trata. Los pacientes no inmunizados pueden morir pocos días después de la aparición de los primeros síntomas. Los picos de temperatura y los síntomas que lo acompañan ocurren normalmente en un patrón irregular, pero pueden volverse sincrónicos, produciéndose en un patrón terciarios, picos de temperatura a intervalos de 48 horas, particularmente en residentes de áreas endémicas que son parcialmente inmunes. Manifestaciones de Plasmodium vivax, ovalae y malariae. Las especies Plasmodium vivax, ovalae y malariae no suelen comprometer órganos vitales, en general no producen la muerte, salvo en caso de rotura esplénica o de hiperparasitemia incontrolable en pacientes asplénicos. La evolución clínica de la infección por Plasmodium ovalae es similar a la provocada por Plasmodium vivax. En las infecciones establecidas aparecen picos febriles a intervalos de 48 horas en un patrón terciano. Las infecciones por Plasmodium malariae pueden no causar síntomas agudos, pero los niveles bajos de parasitemia pueden persistir décadas y promover el desarrollo de nefritis o nefrosis por complejos inmunitarios o esplenomegalia tropical. Las infecciones sintomáticas se caracterizan por picos febriles a intervalos de 72 horas, un patrón cuartano. El diagnóstico de la malaria.
El diagnóstico de la malaria se va a basar en una microscopía óptica de una muestra en sangre. Esta muestra se va a recibir el nombre de frotis en sangre o frotis fresco y la famosa llamada gota gruesa. Estas pruebas son dos pruebas rápidas de diagnóstico para la detección de antígenos del plasmodio o enzimas en sangre. Aquí los principales factores o la principal característica para realizarle una prueba a una persona es que sea una persona inmigrante o un viajero que regresa de una región endémica. Endémico quiere decir que pues sea de una zona donde los casos prevalecen, en este caso de malaria. Estas personas o estos tipos de pacientes van a presentar lo que es fiebre, escalofríos, principalmente en crisis recurrentes. Al momento de identificar estos signos y síntomas, se debe solicitar de inmediato la prueba para el diagnóstico de paludismo. Los síntomas suelen aparecer dentro de los primeros 6 meses después de la exposición a la picadura del vector, aunque puede variar de 2 años o un poco más, pero estos ya son en muy raros casos. El paludismo puede diagnosticarse a través del hallazgo de los parásitos en el examen microscópico de gota gruesa o frotis en sangre o fresco en sangre. La especie causante, la cual nos va a servir para determinar el tipo de tratamiento